Bienvenidos a El Análisis. Hoy nos metemos de lleno en uno de los grandes misterios de la historia china, un tema que viene directamente del material de El Pulso del Dragón, los orígenes de su primera dinastía, la Xia. Y aquí es donde el misterio se convierte en una pregunta fundamental, que de verdad divide a los historiadores. ¿Fue la dinastía Xia una realidad histórica? O sea, ¿un imperio tangible de la Edad del Bronce, como lo describen las crónicas? ¿O es en realidad una leyenda, un mito fundacional creado mucho después para justificar milenios de poder imperial? Exacto. Y mi postura es que la evidencia que tenemos, desde textos antiguos hasta la arqueología y la climatología, converge de una manera asombrosa, pintando un cuadro muy convincente de que la Xia sí existió. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que si bien la cultura de Early Tou, que está en el corazón de este debate, fue absolutamente crucial, ponerle la etiqueta de dinastía Xia es un salto de fe. Es, digamos, una hipótesis atractiva, pero que no está respaldada por la evidencia contundente que necesitaríamos. A ver, para mí, el punto de partida tiene que ser la tradición. Y yo sé que es fácil descartar textos como los registros del gran historiador de Sima Qian, porque claro, se escribieron casi 2 milenios después. Pero, o sea, no podemos simplemente ignorarlos. Él nos habla de una línea de 17 reyes Xia, y su historia fundacional no es un cuento de hadas. El héroe, Yu el Grande, no es un mago, es un ingeniero. Se le atribuye haber domado las inundaciones catastróficas del Río Amarillo, organizando un proyecto masivo de obras públicas, construyendo diques y canales. Esto habla de un desafío ecológico real y de una respuesta social organizada, o sea, la cuna misma del Estado. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. La arqueología moderna desentierra el sitio de Erlitou, justo en la época y el lugar donde la leyenda ubica la Xia, entre el 1900 y el 1500 a.C. Y no es una aldea, es una metrópolis de la Edad del Bronce, con palacios, talleres de bronce de élite, una capital en toda regla. Y la ciencia le pone la guinda al pastel. Los núcleos de hielo de los glaciares confirman que justo alrededor del 2000 a.C. hubo un periodo de mega inundaciones. O sea, tienes la crónica, la ciudad y hasta la prueba climática del desastre. Para mí, descartar eso como una simple coincidencia es ir demasiado lejos. A ver, yo lo veo de una manera muy distinta. Y quiero ser muy clara. Nadie niega la importancia de Early Tou. Fue una sociedad increíblemente compleja, una de las cunas de la civilización china, sin la menor duda. El problema no es el sitio, es el nombre que le ponemos. Mi argumento se reduce a una sola cosa: la falta de pruebas directas. No tenemos ni una sola inscripción, ni un trozo de cerámica, ni un hueso con una palabra que diga Xia o Yu el Grande, o el nombre de cualquiera de sus supuestos reyes. Cero. Absolutamente nada. Toda la narrativa viene de Sima Qian, que escribía en una China imperial unificada, 2 milenios después. Y si miras la historia de la Xia con ojo crítico, te das cuenta de que funciona a la perfección como un mito político. ¿Cuál es el momento clave de la leyenda? Cuando Yu el Grande, en lugar de pasarle el poder al hombre más virtuoso como era la tradición, se lo hereda a su hijo. ¡Pum! Y timado del gobierno hereditario, la base de todo el sistema dinástico chino. Es una historia demasiado conveniente. Por eso, la interpretación más cautelosa, la más apegada a la evidencia, es que Early Tou es una fase temprana de la dinastía Shang, de la cual, ojo, sí tenemos toneladas de registros escritos contemporáneos. Conectar Early Tou con la mítica Xia es una narrativa muy potente, claro, sobre todo para una visión nacionalista, pero sin una sola palabra escrita de la época, Early Tou es una cultura anónima, no la dinastía Xia. Exacto. Se descubrió su capital en Anyang, llena de los huesos oraculares que mencionas, confirmando su lista de reyes. Luego se encontró Erlitou, que encajaba perfectamente con su descripción de una sociedad aún más antigua, sofisticada y de la Edad del Bronce. O sea, la arqueología no ha hecho más que demostrar que Sima Qian no estaba inventando. Él tenía acceso a fuentes que hoy hemos perdido, como los anales de bambú. ¿Cómo es posible que un historiador 2 milenios después describa una cultura que luego encontramos bajo tierra con esa precisión si no estuviera registrando una memoria histórica real? Espera,
Pero ¿no es igual de posible que Sima Qian, viviendo en el poderoso imperio Han, simplemente proyectara hacia el pasado las estructuras de su propio tiempo? Él veía dinastías, emperadores, burocracias y rellenó los huecos del pasado remoto con ese mismo modelo. Pero el golpe de gracia a tu argumento, para mí, es precisamente la evidencia que sí tenemos, los huesos oraculares Shang. Y para que quede claro, estos son los primeros ejemplos de escritura china que existen. Son caparazones de tortuga y huesos que los reyes Shang usaban para la adivinación. Grababan sus preguntas a los dioses sobre cosechas, guerras, enfermedades. Eran increíblemente meticulosos. Pues bien, en las decenas de miles de fragmentos que tenemos, ¿sabes cuántas veces mencionan a la gran dinastía Xia a la que supuestamente derrocaron? Ni una. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Sí, ya sé, pero en este caso casi lo es, ¿no te parece? Los Shang escriben sobre sus propios ancestros, sobre los dioses, sobre los pueblos vecinos a los que combaten, y no mencionan ni una sola vez a la poderosa dinastía que los precedió. Más tarde, la dinastía Zhou sí que habla hasta el cansancio de cómo derrocaron a los Shang para justificar su propio poder. El silencio de los Shang sobre los Xia es ensordecedor. La evidencia física de Erlitou es real, sí, pero el nombre Xia es una etiqueta que le hemos pegado nosotros, basándonos en textos escritos muchísimo después. De acuerdo. El silencio de los huesos oraculares es un punto fuerte, lo admito. Pero entonces volvamos a la evidencia física, porque la escala de Erlitou no puede despacharse tan fácilmente. No estamos hablando de una evolución gradual, es un salto cuántico. De repente, en el Valle del Río Amarillo, aparece un centro urbano de una complejidad sin precedentes. Palacios de varios patios construidos sobre enormes plataformas de tierra pisonada. Eso requiere una movilización de mano de obra a una escala estatal. Y los talleres no producían herramientas de bronce para todo el mundo. Producían vasijas rituales para vino y armas increíblemente ornamentadas, con incrustaciones de turquesa. Esos son objetos de poder. Son símbolos de una élite gobernante que controlaba no solo los recursos, como las minas de cobre y estaño, sino también a los artesanos más especializados del reino. ¿Pero es un salto cuántico o es la culminación de un proceso? Porque Erlitou no surge de la nada. Las culturas neolíticas anteriores, como la de Longshan, ya tenían ciudades amuralladas, jerarquías sociales evidentes y una violencia organizada que a veces llamamos la era de los 10.000 estados. Lo que vemos en Erlitou es la consolidación del poder, sí, pero es parte de un continuo. Por eso, llamarlo Proto-Shang o Erlitou temprano es igual de válido y quizá más honesto. De hecho, muchas de las tecnologías que ves en Erlitou, como la fundición de bronce en moldes segmentados o los estilos de las vasijas Hue para el vino, no solo continúan, sino que se perfeccionan en los primeros sitios claramente Shang, como Shenzhou. La línea que trazamos y llamamos fin de la Xia, inicio de la Shang, es una división que nosotros imponemos sobre lo que probablemente fue una transición de poder o una evolución cultural mucho más fluida. Pero esa fluidez no le quita la importancia al salto. Llamarlo proto-Shang es verlo solo en retrospectiva, como un simple precursor. Yo creo que Erlitou merece ser reconocido como una entidad por derecho propio. La planificación urbana, con una ciudad-palacio central, caminos definidos, distritos para talleres, eso no es una jefatura tribal glorificada, es la sede de un poder dinástico centralizado, es la definición misma de una capital, y si encaja con la cronología, la geografía y la descripción de la capital Xia de los textos, ¿por qué resistirse a la conclusión más lógica? Porque la lógica exige pruebas, no solo correlaciones. Si un detective encuentra un cuerpo y un arma, no puede declarar culpable a la persona cuyo nombre es descrito en un libro de leyendas. Necesita huellas dactilares. Aquí, nuestra huella dactilar sería la escritura, y no la tenemos. La escala es impresionante, de acuerdo, pero la interpretación de esa escala puede estar teñida por nuestro deseo de que la historia sea cierta. Sin un texto de la época que diga, yo, el rey Qi de Xia, construir el palacio, estamos interpretando patrones en la tierra, y esa interpretación es inherentemente ambigua. Bueno, hablemos de la narrativa misma, porque creo que incluso como mito, contiene una verdad histórica fundamental.
La historia de Yu el Grande es la historia de la formación de un estado. No es un dios que parte las aguas con un rayo. Es un líder que organiza la sociedad para un proyecto de ingeniería masivo y de largo plazo. ¿Para qué? Para controlar el dolor de China, el río amarillo, y transformar un entorno caótico en uno productivo. Esta es una de las teorías clásicas sobre cómo surgen los primeros estados, la necesidad de gestionar recursos hídricos a gran escala. La leyenda de Yu es una memoria codificada de ese proceso. Es que ahí está la clave para mí. La historia es demasiado perfecta, demasiado simbólica. Sirve a un propósito ideológico de una manera tan impecable que me hace sospechar. Como el propio material fuente señala, este debate a menudo está impulsado por nacionalistas. La historia de Jun no solo funda un estado, funda la idea del gobierno hereditario, que es la piedra angular de 2000 años de imperio. Crea una ideología de unidad, de una China unificada desde el principio de los tiempos, una cadena ininterrumpida que es muy importante para la identidad moderna. Insistir en que Early Tao tiene que ser la Xia responde a una necesidad muy actual de encontrar un punto de partida claro y singular para su civilización. Es el mito fundacional perfecto. Y precisamente porque es tan perfecto, es por lo que deberíamos tratarlo con el mayor de los escepticismos como un relato histórico literal. Entonces, para ti cualquier evidencia que encaje con la leyenda es sospechosa simplemente porque encaja demasiado bien. A mí eso me parece un razonamiento un poco circular. Yo sostengo que la explicación más sencilla es la que mejor se ajusta a todas las piezas que tenemos. Tienes una tradición textual, un sitio arqueológico monumental que encaja como un guante en tiempo y espacio, y una validación científica del evento climático que supuestamente lo desencadenó todo. La existencia de la dinastía Xia, con su capital en Early Tao, es el modelo que conecta todos esos puntos de la manera más coherente. Y yo mantengo que una hipótesis, por muy coherente o elegante que sea, no se convierte en un hecho hasta que no se demuestra. La cultura Early Tao fue, sin la menor duda, una de las cunas de la civilización china. Marcó un antes y un después. Pero su identificación como la dinastía Xia de las leyendas sigue siendo eso, una conjetura. Es una poderosa narrativa, un mito fundacional que nos dice mucho sobre cómo China se ha visto a sí misma durante siglos. Pero la arqueología, por sí sola, no puede confirmar que la leyenda y las ruinas sean la misma cosa. Sin textos, Early Tao pertenece a la prehistoria. La historia empieza con la escritura. En resumen, yo creo que la acumulación de evidencia circunstancial es tan abrumadora que se convierte en sí misma en una forma de prueba. La coherencia entre la cronología textual, la escala arqueológica y los datos paleoclimáticos hace que la existencia de la Xia sea la explicación más completa y satisfactoria que tenemos. Y yo concluyo que, si bien Early Tao representa el amanecer de la civilización de la Edad del Bronce en China, ponerle el nombre de Xia es atribuirle una identidad histórica que no podemos probar. Es un mito fundacional increíblemente importante, sí, pero la arqueología debe describir lo que encuentra, no lo que espera encontrar según las leyendas. La distinción entre prehistoria e historia es crucial. En lo que sí estamos de acuerdo es que, la llamemos Xia o Proto-Shang, la sociedad que floreció en Early Tao fue la que encendió la mecha de la era dinástica en China. La persistencia de este desacuerdo solo demuestra la fascinante y compleja danza entre el mito, la evidencia material y la identidad nacional cuando intentamos reconstruir los orígenes de una civilización. Exacto. Y nos recuerda que en el material de El pulso del dragón hay mucho más por desentrañar. El pasado, al final, siempre está abierto a nuevas interpretaciones.